Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a hacer composición de funciones. Bueno, en primer lugar te quiero aclarar dos cosas. Una, la definición, y otra, cómo estableces el dominio de la composición de dos funciones. A ver, imagínate que tenemos, vamos a hacerlo acá. Tenemos f de x como una función y g de x como otra función, ¿no? Y queremos hacer la composición. G queremos meterlo dentro de f, o sea que vamos a hacer f. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate, si vos querés componer G dentro de F, lo que vas a hacer es a F de X la vas a reemplazar por G de X. Bueno, parece complicado, pero vas a ver que no lo es tanto. Sencillamente a todas las variables X las vas a reemplazar por G de X, nada más que eso. Bueno, cuando quieras establecer el dominio, ten mucho cuidado cuando vas a establecer el dominio de una función compuesta, porque el dominio está formado por, a ver, vamos a poner dominio igual a todos los elementos X pertenecientes a los reales, tales que X pertenezca al dominio de G de X. X tiene que pertenecer al dominio de G de X. Y además, este símbolo es y G de X tiene que pertenecer al dominio de F de X. Bueno, tranquilo que tampoco es nada del otro mundo, tranquilo, no es nada del otro mundo. Ahí te puse las definiciones formales, pero no es nada del otro mundo. A ver, por ejemplo, hagamos acá la composición F y G. Ahí está, de X, ¿no? Bueno, ¿qué te decía? Tomás F de X y vas a reemplazar la X por G de X, Quiere decir que nos va a quedar raíz cuadrada y acá en lugar de X, ¿qué vamos a poner? 2X más 7. ¿Ves? En lugar de X, reponemos 2X más 7. ¿Ves? Ahí hemos hecho la composición. ¿Ves? En lugar de X, ¿qué va? G de X, que es 2X más 7. Bueno, a esto hay que sumarle 1. Bueno, a ver, ¿qué nos quedó? Hagamos cuentas y nos queda raíz cuadrada de 2x más 8. Bueno, acá podemos ver el dominio, pero de todas maneras quiero que lo analicemos de esta manera porque no siempre se puede ver con tanta claridad el dominio. Ya vas a ver ejemplos, porque acá evidentemente, el menor valor de x tiene que ser menos 4, porque menos 4 por 2 da menos 8, más 8, 0. De ahí para adelante, porque si no esto va a dar negativo. Pero bueno, de todas maneras, déjame analizar el dominio de acuerdo a la definición que te había dado. Yo te dije, bueno, a ver, veamos el dominio de X tiene que pertenecer al dominio de G de X. Claro, el dominio de G de X son todos los números reales. ¿Por qué? Porque cualquier número es multiplicable por 2, cualquier número real es multiplicable por 2 y a eso se le puede sumar 7. O sea que no hay restricción del dominio para G. Ahora, fíjate cuál es la otra condición. G tiene que pertenecer al dominio de F. Bueno, fíjate quién es el dominio de F. Como no existen raíces cuadradas de números negativos, vamos a analizar acá el dominio de F. ¿Qué es lo que nos vamos a plantear? Nos vamos a plantear que x más 1 tiene que ser un número mayor o igual que 0, porque hay raíces cuadradas de números positivos o de 0. No hay de números negativos en el campo de los números reales. Bueno, ahora, g de x tiene que pertenecer a ese dominio, o sea que acá, en lugar de poner x, voy a poner g de x, me va a dar 2x más 7, más 1, mayor o igual que 0, y bueno, 7 más 1 me da 8, lo paso restando, me queda 2x mayor o igual que menos 8, y lo que te había dicho antes, menos 8 dividido, paso el 2 dividiendo, menos 8 dividido 2, x mayor o igual que menos 4, con lo cual el dominio de f en su composición con g me va a dar el intervalo que va desde menos 4 hasta el más infinito, claro, de menos 4 para adelante, cosa que ya se ve mentalmente acá, fíjate, para 2 por menos 4 da menos 8 más 8, 0, y de ahí para adelante, si x se, no sé, ponerle que fuera menos 3, menos 2, ya te da menos 3, menos 2, lo que fuera, ¿no? Ya te va a dar multiplicado por 2 más chico que 8, con lo cual esto va a dar un número positivo y vas a poder calcular la raíz cuadrada. Pero de todas maneras, ves que el dominio se veía acá, ¿no? Pero hay funciones que no. A veces
nos cuesta un poco ver el dominio de una composición, nos cuesta un poquito. Mira, déjame mostrarte un ejemplo, donde nos va a costar un poquito ver el dominio. A ver, voy a borrar. Por eso es importante tener a mano la definición del dominio de una composición, ¿no? Vamos a establecer, a ver, vamos a establecer como f de x, a ver, f de x, vamos a ponerlo como x cuadrado. Y g de x lo vamos a establecer como raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, bueno, hagamos la composición f con g, ¿no? De x. Claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Donde está la x voy a poner g de x, ¿verdad? Voy a poner g de x elevada, en lugar de la x, elevado al cuadrado. ¿Esto qué significa? Voy a poner raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Bueno, y acá viene el tema, ¿no? Claro, vos cualquiera viene con total libertad y me cancela cuadrado con raíz. Cada vez que cancelás cuadrado con raíz, no te queda x, te queda módulo de x. ¿Me crees o no me crees? Te queda módulo. ¿Viste que estamos recontra acostumbrados a simplificar cuadrado con raíz? Che, raíz se va con cuadrado. No, pará un cachito. Raíz se va con cuadrado, sí es cierto, pero te queda módulo. ¿No me crees? Fíjate, mira. La raíz cuadrada es una operación que solamente arroja resultados positivos o cero. La raíz cuadrada como operación matemática tiene su imagen, los valores que puede dar, van de cero incluido a infinito. O sea, siempre da como resultado o cero o número positivo. A ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto vale? 3. Pero vale 3, no, 3 menos 3, no, vale 3. Mira, la raíz cuadrada de 9 vale 3. ¿No? Nadie me puede negar que el 9 lo puedo escribir como menos 3 al cuadrado, que también es 9. Ah, y viene alguno y me simplifica y esto da menos 3. ¿A qué incoherencia se llega? A que la raíz cuadrada no puede dar un resultado negativo. No, chicos, cuando nosotros simplificamos, nos queda módulo de menos 3, que es 3. Bueno, ahí está aclarado el tema. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito el dominio, porque si yo miro esta función, ven, yo miro el resultado y digo, el dominio son todos los reales, porque yo a cualquier real le puedo calcular el módulo. Y no es así. Y no es así. Porque fíjate, que si yo quiero establecer el dominio de esta función, lo que tengo que mirar es el dominio de g de x primero. Habíamos dicho que x tiene que pertenecer al dominio de g de x. Y claro, como g de x es raíz cuadrada de x, ¿qué le tengo que pedir a x? Que sea mayor o igual que 0. O sea, de 0 en adelante, ¿no? De 0 en adelante. Quiere decir que el dominio es el intervalo que va de 0 a más infinito. Cerrado en 0 a infinito. Bueno, luego g de x tiene que pertenecer al dominio de g de x. Bueno, perfecto. A ver, el dominio de g de x, de f de x son todos los reales. Es decir, acá x al cuadrado, su dominio son todos los reales, ¿no? Bueno, a ver, entonces tenemos g pertenece al dominio, ¿sí? No hay ningún problema. Si g es un número positivo o cero, es elevable al cuadrado. O sea, g de x pertenece, siempre pertenece al dominio de f de x, g de x, ¿no? El problema es este, y las condiciones tienen que cumplirse en forma simultánea, Entonces, yo acá, ¿qué le puedo pedir a x cuadrado? Nada, si el dominio son todos los reales, ¿qué le voy a pedir? El dominio de f de x son todos los reales, No le tengo que pedir ningún condicionamiento, y g de x, como número cero o positivo, pertenece siempre al dominio de f de x. Pero acá está la trampita. Fíjate que como se tienen que cumplir las dos condiciones simultáneamente, el dominio de f en composición con g nos va a dar ¿qué? De 0 a más infinito. Cosa que no podía deducir de acá. Porque si yo miraba acá, el dominio me daban todos los reales. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si yo miraba acá, viste que en el ejemplo anterior daba lo mismo. Yo miraba la función ya realizada la composición y sacaba el dominio. Pero acá no puedo hacer eso, porque si yo hago eso caigo en un error. Fíjate que la composición da un módulo de x. ¿Y el módulo de x cuál es el dominio? ¿Todos los reales? Sí, no, bueno, pero está bien. Pero como módulo de x surgió de la composición entre g metida dentro de f, tengo que cumplir para su dominio que x pertenezca, que el dominio de la composición pertenezca al dominio de g de x. Y además que g pertenezca al dominio de f. Bueno, eso es lo de menos, porque g pertenece siempre al dominio de f.
El problema está que el dominio de G va de 0 a más infinito. Vos fijate, a ver si quedó claro. Este es el dominio de la composición, ¿eh? Y este es el resultado. Fíjate qué pasa si yo te doy vuelta a ver si entra acá. Si entra acá, sería un golazo. A ver, suponete que ahora yo te digo que f de x es raíz cuadrada de x. Y que g de x es x al cuadrado, ¿no? Claro, cuando hacemos f en composición con g de x, yo acá ¿qué voy a poner? Raíz cuadrada y en lugar de x ¿qué voy a poner? X cuadrado, ¿no? Claro, simplificamos y ¿qué nos da? Módulo de x. Entonces, es lo mismo. Sí, funcionalmente el resultado es el mismo. Lo que no es el mismo es el dominio, porque fíjate que g de x tiene como dominio a todos los reales si es x al cuadrado. O sea, cualquier número se elevable al cuadrado. O sea que el dominio de g son todos los números reales, ¿sí? Bueno, ahora, fíjate que le tengo que pedir a x. Yo a x le tengo que pedir acá al dominio de f, porque g tiene que pertenecer al dominio de f. Claro, el dominio de f, ¿cómo lo sacás? Raíz cuadrada de x tiene que ser un número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Bueno, si vos reemplazás x por g de x, te va a quedar esto. X cuadrado mayor o igual que 0. ¿Qué novedad? X cuadrado siempre es un número mayor o igual que 0 en el terreno de los números reales. O sea que según esto, el dominio serían todos los reales. Y según esto, el dominio serían todos los reales. O sea que en este caso, el dominio de la composición, el dominio de f en composición con g de x, ¿quiénes son? Todos los reales. Fíjate. El dominio de g son todos los reales. Cualquier número es elevable al cuadrado. Y fíjate que cuando querés analizar el dominio de f de x, ¿qué tenés que plantearte? Que x sea mayor o igual que 0. O sea que si el g de x va a pertenecer al dominio de f, acá reemplazo la x por g y me queda que x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto se cumple para cualquier número real. Cualquier número real al cuadrado es mayor o igual que 0. Quiere decir que de las dos conclusiones, tanto de esta como de esta, saco que acá el dominio de todos los reales y acá el dominio de todos los reales, ¿no? Porque cualquier número al cuadrado. Entonces el dominio de la composición, ¿qué son? Todos los reales. Claro, funcionalmente son iguales. Lo que no son iguales son los dominios. El dominio de esta composición es todos los reales. Y el dominio de esta composición es de 0 a infinito. Por eso te decía que prestes mucha atención a la definición del dominio de una composición. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Espero no haber sido muy acelerado, muy apurado en explicarte esto, pero de todas maneras, si quedó alguna duda, me la mandás por WhatsApp, por Instagram, por el medio que vos quieras. Pero fíjate la diferencia. Funcionalmente sí, el resultado es el mismo, lo que no es el mismo es el dominio. El dominio no es el mismo, ¿por qué? Porque no es el apuro de mirar el resultado de la composición para decir cuál es el dominio. No pasa por ahí, sino que pasa por establecer la definición del dominio de una composición, que es todos los valores de x que pertenezcan al dominio de g y que al mismo tiempo g pertenezca al dominio de f. Son las dos condiciones que hay que cumplir. Trata de practicarlo con varios ejercicios, porque bueno, eso te puede traer problemas a la hora de, viste, cuando te tiran un verdadero o falso, te dicen, che, f de x es x cuadrado, g de x es raíz de x. F compuesta de g o g compuesta de f son iguales, funcionalmente sí, dan el mismo resultado, módulo de x. Ahora, lo que no es igual es el dominio. Bueno, vamos a otro ejemplo, un último ejemplo, uno más y no molesto más, como me gusta decir a mí. Bueno, a ver, vamos a hacer f de x igual a t cuadrado más t, t cuadrado, digo x cuadrado más x. Pasa que lo tengo escrito en t, pero lo quiero hacer en x. Bueno, g de x es igual a 6 sobre x menos 3. Bueno, vamos a hacer la composición. Vamos a hacer f en composición con g, o sea que vamos a meter a g adentro de f. Esto va a ser f, no de x, sino de g de x, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, ya te lo dije en los ejemplos anteriores. Significa que donde están las x vas a reemplazarlas por g. O sea que acá, en lugar de x cuadrado, ¿qué vamos a poner? 6 sobre x menos 3, todo esto al cuadrado. Más, y acá, en lugar de x, ¿qué voy a poner? 6 sobre x menos 3. Bueno, vamos a resolverlo.
acá me queda 6 al cuadrado 36 sobre x menos 3 al cuadrado, que me da x menos 3 al cuadrado, más 6 sobre x menos 3. Bueno, para poder realizar esta suma, lo que podemos hacer es sacar como un denominador. Fíjate que acá tenés x menos 3 al cuadrado y acá x menos 3. Lo único que necesitas es multiplicar al numerador por x menos 3 y al denominador por x menos 3, y ahí lográs el mismo denominador para los dos, ¿no? Bueno, ahora te enseño un poquito también más fácil, así no te volvés tan loco con esto. 6 por x menos 3 sobre x menos 3 al cuadrado. Bueno, ahora sí, siendo los dos denominadores iguales, yo puedo sacar un común denominador y me va a quedar x menos 3 al cuadrado, y acá sí me va a quedar 36, acá me va a quedar más 6 por x, 6x, menos 6 por 3, 18. Y a 36 habrá que restarle 18, a 36, si yo a 36 le resto 18, ya sabemos que da 18, ¿no? Porque 18 da 36. O sea que esto nos da 18 más 6x sobre x menos 3 al cuadrado. Bueno, ahí está la solución. Claro, cuando uno mira el dominio de esto dice, che, x que valga cualquier cosa pero que no valga 3. Y es cierto, el dominio de esta composición es todos los reales excepto el 3. Fíjate en detalle, el dominio de G, ya voy borrando acá, así te lo muestro. El dominio de G solamente la definición de dominio, ¿no? El dominio de G x puede valer cualquier cosa, lo que yo no puedo permitir es que x valga 3, porque si no me queda 3 menos 3, 0, 6 dividido 0 no existe, no existe. Entonces son todos los reales excepto el 3. Bueno, luego vamos al dominio de f. El dominio de f son todos los reales, ¿no? Entonces cuando vos metés g acá, g pertenece al dominio de f, porque como el dominio de f son todos los reales, cuando planteamos de que g tiene que pertenecer a este dominio, bueno, básicamente como estos son todos los reales, g entra perfectamente aquí y el dominio daría todos los reales. Pero ¿qué pasa? El dominio de g no. Bueno, y ahí nos quedó el dominio de la composición. El dominio de f en composición con g de x nos queda todos los reales excepto el 3, que queda fuera del dominio de g, pero también queda fuera del resultado de la composición. ¿Se ve? Bueno, acá no era necesario plantear todo esto, pero sí quería poner el énfasis en el planteo del dominio, porque si no podemos llegar a errores en algunos ejercicios como el que te mostré con raíz cuadrada de x y x cuadrado, que eso es un problema. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.